Muy buenas tardes a todos y todas. Les damos la más cordial bienvenida a esta primera capacitación virtual del presente año, que tratará sobre la Directiva de Ejecución Presupuestaria, alcances normativos. En este momento vamos a ver un caso práctico sobre modificación presupuestaria en el marco de la Resolución Directoral 20-2021. Los saluda Marieli Bruno, coordinadora de la Dirección de Articulación y Presupuesto Territorial, y hoy tendré a mi cargo la moderación del presente evento, que se realiza en colaboración con la Oficina General de Tecnologías de la Información OCDE. En esta oportunidad, les brindaremos las pautas necesarias para la ejecución de los presupuestos institucionales de los pliegos del Gobierno regional y el Gobierno local para el presente año. En ese sentido, esta reunión es importante para que las servidoras y servidores públicos de las áreas de presupuesto y demás sistemas administrativos de los gobiernos regionales y gobiernos locales conozcan al detalle los procedimientos y plazos que se han establecido en la presente norma. A continuación, doy la bienvenida a la doctora Nelly Guamaní, directora de la Dirección de Articulación y Presupuesto Territorial de la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, para que brinde unas palabras de bienvenida. Buenas tardes, doctora Nelly. Muy buenas tardes a todas y todos los representantes de los gobiernos regionales y locales que se encuentran presentes el día de hoy en esta capacitación importante. En representación de la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, es muy grato para mí darles la bienvenida a esta reunión virtual que estará a cargo de nuestra especialista en presupuesto público, quien nos brindará los alcances normativos acerca de la Directiva de Ejecución Presupuestaria 002-2021, EF 5001. Además, como parte de este proceso, contaremos con una sección de caso práctico sobre la modificación presupuestaria para la implementación de esta resolución directoral, a cargo del implantador del CIAF, de la Oficina General de Tecnologías de Información del MEF. Es así que desde la Dirección General de Presupuesto Público se busca que los funcionarios aquí presentes y sus pares cuenten con las herramientas necesarias para realizar un adecuado manejo de los recursos públicos asignados y esto se vea reflejado en brindar mejores servicios a la población de su localidad. Esperamos que esta capacitación sea de mucho provecho y les brinde las orientaciones necesarias para realizar los procedimientos y las acciones necesarias para el uso correcto de los recursos financieros de acuerdo a la normativa establecida. Conmigo, muchas gracias a todas y todos por su participación, que tengan una excelente tarde y que puedan aprovechar todo los contenidos de esta reunión en la cual se busca pues mejorar sus capacidades. Muchísimas gracias. Muchas gracias por sus palabras, doctora Nelly. Ahora doy la bienvenida a nuestra expositora, Leslie Mancilla Flores, especialista en presupuesto público del Conectamef ICA. Adelante, Leslie, bienvenida. Muchas gracias por la presentación, Marieli. Muy buenas tardes, estimados funcionarios y funcionarias de las diferentes entidades que el día de hoy nos acompañan en este evento. Mi nombre es Leslie Mancilla, especialista en presupuesto público del Conectamef del departamento de Ica. Hoy estaré a cargo de esta primera parte de la capacitación donde les brindaré los principales alcances de la directiva 002-2021-EF/5001, Directiva para la Ejecución Presupuestaria para el año 2022. El objetivo que buscamos es establecer las pautas para una adecuada ejecución de los presupuestos institucionales de los pliegos del Gobierno regional y Gobierno local para el año fiscal 2022. Para ello, abordaremos los siguientes puntos. Primero, revisaremos los conceptos, principios, procesos, determinación y revisión de la programación del compromiso anual. Como segundo punto, se dará los alcances sobre el proceso de la ejecución del gasto. En tercer lugar, revisaremos las disposiciones especiales para la ejecución presupuestaria del Gobierno nacional, regional y gobiernos locales. Como cuarto punto, abordaremos las disposiciones especiales para la ejecución presupuestaria de los gastos del personal activo, pensionistas y CAS. En el quinto punto, señalaremos las disposiciones especiales para la ejecución presupuestaria de los gastos de capital. Finalmente, como sexto punto, abordaremos las medidas complementarias
para la ejecución presupuestaria, así como los nuevos anexos de la Directiva para la ejecución presupuestaria. Iniciaremos dando los alcances sobre la programación del compromiso anual. ¿Qué es la PCA o la programación del compromiso anual? Es el instrumento de programación del gasto público de corto plazo por toda fuente de financiamiento que permite compatibilizar la programación de caja de ingresos y gastos en el marco de las metas y reglas fiscales vigentes. Para la determinación, revisión y actualización de la PCA tenemos los siguientes principios. La responsabilidad fiscal. La PCA busca asegurar que los gastos que se estimen ejecutar los pliegos estén en concordancia con el cumplimiento de las metas y las reglas fiscales vigentes. Consistencia de ingresos y gastos. La PCA debe sujetarse a los ingresos que se esperan percibir en el correspondiente año fiscal 2022. La eficiencia y efectividad en el gasto público. La PCA es concordante con una ejecución eficiente y efectiva del gasto público y las prioridades de gasto que determina el titular del pliego. Obedece también a un presupuesto dinámico. La PCA responde a una ejecución dinámica de los presupuestos institucionales de los pliegos. Por último, tenemos el perfeccionamiento continuo. La PCA está sujeta a perfeccionamiento continuo en consistencia con la ejecución del gasto público de los pliegos. La PCA para los pliegos del Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobiernos locales es determinada y revisada por la Dirección General de Presupuesto Público. Procesos de la PCA. Tenemos en el punto A la determinación de la PCA. Esto constituye el monto inicial de la PCA para el año fiscal, el cual es establecido como resultado de un proceso realizado por la Dirección General de Presupuesto Público en coordinación con la Dirección General de Tesoro Público y la Dirección General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal. Y punto B, actualización de la PCA. Constituye la modificación del monto de la PCA durante el trimestre, solo en los casos que cumpla con lo señalado en el artículo 9 de la presente directiva. Como punto C tenemos la revisión de la PCA. Constituye el proceso a cargo de la Dirección General de Presupuesto Público, mediante el cual, una vez concluido el trimestre, se realizan los ajustes al monto de la PCA. Para la determinación y revisión de la PCA, se tomará como base la información de la programación de caja de los ingresos proporcionados por la Dirección General de Tesoro Público y la proyección actualizada de los ingresos por recursos ordinarios y los límites de gastos proporcionados por la Dirección General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal, en cumplimiento de las reglas fiscales y metas fiscales establecidas en el marco macroeconómico multianual. Asimismo, se tomará en cuenta las certificaciones del crédito presupuestario, los compromisos anualizados y el avance del gasto devengado realizado por el pliego. Para la determinación y revisión de la PCA se determina antes del inicio del año fiscal y es revisada trimestralmente por la Dirección General de Presupuesto Público de oficio. La determinación y revisión de la PCA correspondientes al primer, segundo y tercer trimestre es aprobada mediante resolución directoral a nivel de pliego. Los plazos para la revisión de la PCA son los siguientes. En el primer trimestre es hasta el 11 de abril del 2022. El segundo trimestre es hasta el 11 de julio del 2022. El tercer trimestre es hasta el 10 de octubre del 2022 y el cuarto trimestre es hasta el último día del mes de enero, en este caso, para el año 2023.
Ahora veamos en qué casos se da el proceso de actualización de la PCA, lo que está enmarcado en el artículo 9. Para el gobierno nacional y el gobierno regional se actualiza a través del SIAP sector público solo en los siguientes casos. Por emergencia declarada por norma legal. Para el pago del servicio de la deuda pública. Las transferencias que reciban de la reserva de contingencia. Las transferencias financieras que se autoricen en las leyes anuales de presupuesto, donaciones, transferencias financieras efectuadas por el SIS. También para las transferencias de partidas autorizadas en la ley de presupuesto. También para la atención de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada. Para los créditos suplementarios por las fuentes de financiamiento, recursos ordinarios, créditos suplementarios destinados al gasto corriente por las fuentes de financiamiento distintos a recursos ordinarios, el nivel de certificación respecto de la PCA a nivel de pliego debe ser superior al 90% en dicha categoría del gasto corriente. También por transferencias de partidas, por incorporación de fondos autorizados y también por los gastos previstos en gasto de capital. La PCA podrá ser actualizada previa evaluación que realice la Dirección General de Presupuesto Público en los siguientes casos. A. En la genérica de gasto, personal y obligaciones sociales y pensiones y otras prestaciones sociales, se tomará como referencia el costo anual registrado en el AIRS para efectos de su programación mensual, así como la proyección de gastos de los conceptos variables y ocasionales que no se registran. B. En la genérica de gasto, bienes y servicios, se verificará la certificación del crédito presupuestario del pliego, donde debe ser superior al 60% en el primer trimestre, 70% en el segundo trimestre y 80% en el tercer trimestre y, por último, el 90% de la PCA en el cuarto trimestre. En la genérica de gasto, en la adquisición de activos no financieros, para los pliegos cuyo PIA es superior a los 500 millones, se evaluará que la certificación de crédito presupuestario debe ser superior al 60% al primer trimestre, 70% al segundo trimestre y 80% en el tercer trimestre y 90% en el cuarto trimestre. Y remitan la mensualización de la ejecución de las inversiones o se demuestre que no existe margen para la redistribución del presupuesto institucional del pliego. Para el caso de los gobiernos locales, la actualización de la PCA que se realiza durante el trimestre se efectúa en forma inmediata a través del SIAP sector público. Si no se llegasen a aprobar, el gobierno local deberá revisar que no tenga descuadros o negativos. Si fuera su caso, deberá coordinar con su especialista de presupuesto del Conectamef más cercano. Ahora veremos el proceso de la ejecución del gasto. La ejecución del gasto es el proceso a través del cual se atienden las obligaciones del gasto con el objeto de financiar la prestación de los servicios públicos y a su vez lograr resultados, tomando en cuenta el principio de la legalidad, así como los principios constitucionales de programación y equilibrio presupuestario reconocidos en los artículos 77 y 78 de la Constitución Política del Perú. El proceso de ejecución del gasto público se realiza conforme al siguiente esquema. Primero tenemos la certificación, que es el acto de administración que garantiza que se cuente con el crédito presupuestario para comprometer un gasto con cargo al presupuesto institucional. Eso lo vamos a ampliar más adelante. Como segundo punto, el compromiso. Se otorga con cargo al crédito presupuestario por el monto total de la obligación que corresponde al año fiscal. Tercero, tenemos el devengado, que es el reconocimiento de la obligación del pago previa constatación que el bien o servicio se ha realizado. Afecta el presupuesto institucional de forma definitiva. Y finalmente, como cuarto punto, tenemos el pago.
que es la ejecución del pago con cargo a los fondos públicos para atender el gasto comprometido y devengado. Ahora abordaremos lo que es la certificación del crédito presupuestario y su registro en el SIAP. La certificación es el acto de administración que garantiza que se cuenta con el crédito presupuestario disponible y de libre afectación para comprometer un gasto con cargo al presupuesto institucional autorizado. La certificación del crédito presupuestal es un requisito indispensable cada vez que se prevea realizar un gasto, suscribir un contrato, adquirir un compromiso, adjuntándose al respectivo expediente. Dicha certificación implica la reserva del crédito presupuestario hasta el perfeccionamiento del compromiso. Es expedida a solicitud del responsable del área que ordena el gasto cada vez que se prevé realizar un gasto, contratar o adquirir un compromiso. La certificación del crédito presupuestario es registrada en el SIAP-SP y los responsables de la Oficina de Planificación y Presupuesto emiten un documento de la certificación del crédito presupuestario. Asimismo, la Oficina de Presupuesto, o lo que haga sus veces en el pliego del Gobierno Nacional y Gobierno Regional, dicta los procedimientos y lineamientos que considere necesarios para cumplir en la unidad ejecutora. La certificación del crédito presupuestario es susceptible de modificación en relación a su monto o finalidad o anulación, siempre que tales acciones estén debidamente justificadas. La certificación del crédito presupuestal no podrá ser anulada mientras la entidad pública se encuentre realizando las acciones necesarias para realizar un gasto, contratar o adquirir un compromiso. Y finalmente, para efectos de la disponibilidad de recursos y las fuentes de financiamiento para convocar procedimientos de selección en el marco de las normas sobre contrataciones del Estado, se tomará en cuenta la certificación del crédito presupuestario correspondiente al año fiscal 2022. Ahora veremos lo que es la certificación anualizada. Esta certificación anualizada se emite durante el primer trimestre del año fiscal, ¿no? Entonces, esto sería de enero a marzo, ¿no? El jefe de presupuesto, en coordinación con la Oficina de Administración del Pliego, debe emitir la certificación del crédito presupuestario en los siguientes gastos que se planifiquen ejecutar por todo el año. Por ejemplo, tenemos las partidas de gasto de personal y obligaciones sociales, pensiones, otras prestaciones sociales, contratos administrativos de servicios, locación de servicios, fondos de apoyo gerencial, locación de servicios del personal altamente calificado, practicantes, esigristas y similares a ser ejecutados durante el año fiscal. De las partidas de gasto, bienes y servicios para el pago de los servicios básicos de la entidad, como por ejemplo el agua, la luz, el teléfono, el internet, entre otros. Las obligaciones que devienen también de años fiscales anteriores, conforme a la normatividad vigente, el mantenimiento de la infraestructura pública y el equipamiento de corresponder. La certificación del crédito presupuestario asociado a transferencias de partidas o a créditos suplementarios en todas las fuentes de financiamiento mediante decreto supremo y normas con rango de ley que se registren en los módulos del SIAP-SP deben ser vinculados al dispositivo legal que los autoriza, debiendo tener el registro de la ejecución del gasto con cargo a los recursos autorizados, correlatos con los expedientes SIAP, bajo responsabilidad del titular del pliego. Ahora veremos lo referente a la previsión presupuestaria. Primero, tenemos ejecuciones contractuales que superen el año fiscal. El responsable de la administración del presupuesto y jefe de la oficina de presupuesto emite y suscribe la previsión presupuestaria, documento que garantiza la disponibilidad de los recursos suficientes para atender el pago
de las obligaciones en los años fiscales subsiguientes, bajo responsabilidad de la entidad. Tenemos también que dentro del último trimestre de un año fiscal, también han emitido estas previsiones, el responsable de la administración del presupuesto y la oficina de presupuesto otorga la previsión presupuestaria respecto al valor referencial de la convocatoria y debe señalar el monto de los recursos que se encuentren previstos en el proyecto de la ley de presupuesto del sector público correspondientes al año fiscal siguiente. Aquí se tiene que emitir la certificación del crédito presupuestario bajo responsabilidad respecto de las previsiones emitidas dentro de los 30 días hábiles de los años fiscales subsiguientes, ¿no? Y previo a la ejecución del gasto en el año fiscal correspondiente. Asimismo, dado que este año es el último año de mandato de los alcaldes y gobernadores comprendidos en el periodo 2019-2022, se debe considerar las limitaciones para la ejecución y compromisos de gasto en el marco de lo establecido en el artículo 30 del Decreto Legislativo 955. Aquí tenemos la regla de final de mandato, ¿no? Donde indica lo siguiente, ¿no? Durante el último año de gestión se prohíbe efectuar cualquier tipo de gasto corriente que implique compromisos de pago posteriores a la finalización de la administración. La previsión presupuestaria es un requisito indispensable para suscribir un contrato o compromiso en los años subsiguientes. Son susceptibles de modificación durante los procesos de contratación. En el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, INVIERTE, se debe verificar que la inversión se encuentre en el Programa Multianual de Inversiones y en caso exista una modificación, esta debe ser registrada en la programación financiera del formato 12B. Los montos previsionados no deben exceder los montos registrados durante la programación multianual de gastos de los años respectivos. También se debe actualizar trimestralmente el registro de las previsiones. Esto servirá como insumo para la estimación de la asignación presupuestaria multianual. Y finalmente, las previsiones no implican recursos adicionales a Tesoro Público para los siguientes años. La certificación del crédito presupuestario y la previsión presupuestaria de los recursos del FONDES en el marco de la Ley 30.556 y modificatorias indica que la certificación del crédito asociado a los recursos del FONDES que se registren en el módulo del SIAC debe identificar el dispositivo legal que los autoriza, debiendo tener el registro de las ejecuciones del gasto público con cargo a los recursos del FONDES, correlato con los expedientes SIAC. Asimismo, deberán registrar bajo responsabilidad del titular del pliego la vinculación de todos los dispositivos legales donde reciben una asignación de recursos en todas las fuentes de financiamiento. Ahora veamos el compromiso. Es el acto de administración mediante el cual el funcionario facultado a contratar y comprometer el presupuesto a nombre de la entidad acuerda la realización de gastos previamente aprobados por un importe determinado o determinable, afectando los créditos presupuestarios en el marco de los presupuestos aprobados, la PCA y las modificaciones presupuestarias realizadas. El compromiso se sustenta en los siguientes documentos. Tenemos el código de documento 16, convenios suscritos, el 031, orden de compra, el 032, orden de servicio, el 036, planillas de movilidad, 039, planilla de dietas de directorio, 041, planilla de propinas, entre otros que ustedes puedan revisar. El compromiso de dichas obligaciones
debe registrarse por el monto total anualizado del respectivo año fiscal, según corresponda en el módulo administrativo del SIAF Sector Público. Para los contratos derivados de procedimientos de selección en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado, el compromiso realizado en el SIAF-SP debe ser vinculado al contrato registrado en el SEACE, así como las adquisiciones registradas en la Central de Perú Compras. Es responsabilidad solidaria por la adecuada ejecución del compromiso del titular del pliego, responsable de la administración de los presupuestos y jefe de presupuesto. Ahora veremos lo que es el devengado. El devengado es el acto de administración mediante el cual se reconoce una obligación de pago derivada de un gasto aprobado y comprometido que se produce previa acreditación documentaria ante el órgano competente de la realización de la prestación o el derecho del acreedor. El área usuaria, bajo responsabilidad, debe verificar el ingreso real de los bienes, la efectiva prestación de los servicios o la ejecución de la obra, como acción previa a la conformidad. El reconocimiento de los devengados que no cumplan dará lugar a la responsabilidad administrativa, civil o penal del titular de la entidad, área usuaria y de la oficina de administración o la que haga sus veces. Esta etapa de ejecución del gasto se sujeta a las disposiciones que dicta la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público. El pago es el acto de administración mediante el cual se extingue en forma parcial o total el monto de la obligación reconocida, debiendo formalizarse a través del documento oficial correspondiente. Está prohibida efectuar pagos de obligaciones no devengadas. Es regulado de forma específica por las normas del Sistema Nacional de Tesorería. Ahora veremos lo que es las transferencias financieras. Los pliegos autorizados deben realizar su registro de la siguiente manera. A. Cuando la ejecución corresponda a gasto corriente, se registran en una actividad y en la partida de gasto 241, donaciones y transferencias corrientes. B. Cuando la ejecución corresponda a gastos de capital, se registran en una actividad y en la partida de gasto 242, donaciones y transferencias de capital. Los pliegos que reciben las transferencias financieras incorporan dichos recursos a través de un crédito suplementario en la meta presupuestaria para la cual fueron transferidas y en la fuente de financiamiento, donaciones y transferencias, salvo en el caso que la normatividad vigente disponga que los recursos materia de las transferencias se registran en una fuente de financiamiento distinta. En el caso de las transferencias financieras destinadas a financiar inversiones, la Oficina de Presupuesto registra la información sobre los convenios y adendas en el módulo de información de convenios. Ahora veremos el financiamiento para contrapartidas. Aquí la opinión favorable previa al financiamiento de la contrapartida que se requieran para proyectos o programas financiados en el marco de las operaciones de endeudamiento o cooperación técnica reembolsable y no reembolsable, corresponde exclusivamente a la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces. Para los proyectos o programas que abarquen más de un año fiscal, se debe prever su financiamiento durante las fases de programación multianual y formulación presupuestaria, para que así se prevea el financiamiento para la contrapartida que debe asumir el pliego en materia de programación multianual, los cuales se sujetan estrictamente a los créditos presupuestales. Ahora veremos lo que es los ingresos dinerarios por indemnización o liquidación de seguros, ejecución de garantías y similares.
Las sumas de dinero que se obtengan por ejecución de garantías o cláusulas penales y análogas a proveedores, contratistas, son depositadas y registradas financieramente y contablemente de acuerdo a cada sistema. Si el origen de las sumas de dinero proviene de obligaciones financiadas con recursos de las fuentes de financiamiento, recursos ordinarios o recursos para operaciones oficiales de crédito, y no se encuentran sujetas a controversia administrativa, arbitral o judicial y hayan quedado firmes, consentidas y ejecutoriadas, se incorporan en los presupuestos institucionales de los pliegos respectivos en las fuentes de financiamiento recursos directamente recaudados por el monto requerido para financiar la ejecución u culminación de las mismas metas presupuestarias que originaron dichos ingresos. Para tal efecto, se requiere el informe de la Oficina de Presupuesto respecto del monto solicitado. Si el origen de las sumas de dinero proviene de obligaciones financiadas con recursos distintos a las fuentes de financiamiento, RO, y recursos para operaciones oficiales de crédito y no se encuentran sujetas a controversias administrativas, arbitral o judicial, y estas hayan quedado firmes, consentidas o ejecutoriadas, se incorporan en los presupuestos institucionales de los pliegos respectivos en las fuentes de financiamiento, recursos directamente recaudados por el monto requerido para financiar la ejecución u culminación de las mismas metas presupuestarias que originaron dichos ingresos, así como a financiar la creación o modificación de metas presupuestarias de la entidad que requieran mayor financiamiento. Las garantías de fiel cumplimiento provenientes de recursos ordinarios se depositan en las cuentas del Tesoro Público distintas a RO, se depositan en las cuentas de RDR. En las mismas metas presupuestarias que originaron dichos ingresos, así como a financiar la creación o modificación de metas presupuestarias de la entidad que requieran mayor financiamiento. Los ingresos por derechos de participación en procedimientos de selección, indemnización o liquidación de seguros se registran en las fuentes de financiamiento RDR y podrán ser incorporados para financiar las acciones por las cuales originaron dichos ingresos, así como a financiar la creación o modificación de metas presupuestarias de la entidad que requieran mayor financiamiento. Y finalmente, las indemnizaciones deben orientarse a la recuperación u reposición de los bienes siniestrados, así como el mantenimiento y conservación de los bienes. Ahora veremos las disposiciones especiales para la ejecución presupuestaria del Gobierno nacional, regional y local. Tenemos las modificaciones presupuestarias en el nivel institucional. Alcances generales. Las modificaciones presupuestarias en el nivel institucional son los créditos suplementarios y las transferencias de partidas por incorporaciones de mayores ingresos públicos de acuerdo a lo establecido en el numeral 50.1 del Decreto Legislativo 1440, se sujetan a los límites máximos de incorporación determinados por el Ministerio de Economía y Finanzas y proceden cuando provienen de ingresos no previstos o superiores provenientes de las fuentes de financiamiento distintas a las de recursos ordinarios y recursos por operaciones oficiales de crédito, que se produzcan durante el año fiscal. La percepción de ingresos se produce con la recaudación, captación u obtención efectiva del ingreso, se sujeta a las disposiciones del sistema de tesorería. Los diferenciales cambiarios también de las fuentes de financiamiento distintas a los recursos ordinarios orientados al cumplimiento de las nuevas metas. También los saldos de balance en fuentes de financiamiento distintas a los recursos ordinarios que no hayan sido utilizados al 31 de diciembre del año fiscal. También se puede incorporar los recursos por mayor recaudación en las fuentes distintas a RO
y recursos para operaciones de crédito se incorpora siempre y cuando supere el presupuesto aprobado en su respectiva fuente de financiamiento y siempre que haya la necesidad de incrementar las metas físicas. La incorporación de recursos en el presupuesto institucional provenientes de modificaciones en el nivel institucional, incluidos fondos, deben registrar la vinculación con el dispositivo legal que los autoriza. Las modificaciones presupuestales en el nivel funcional programático por niveles de gobierno. Se realizan atendiendo las limitaciones establecidas en el Decreto Legislativo 1440, Ley Anual de Presupuesto y marco legal vigente. En el caso de las modificaciones en el nivel funcional programático, en base a una autorización prevista en norma expresa con cargo a recursos transferidos o incorporados mediante modificaciones en el nivel institucional, señalar en el SIAP la norma que autorizó la modificación en el nivel institucional. Las que se realice también en las fuentes de financiamiento, recursos para operaciones de crédito provenientes de bonos soberanos, solo habilitan inversiones bajo el sistema de programación multianual y gestión de inversiones, invierte, excepto inversiones de ampliación marginal, reposición y rehabilitación. No se pueden efectuar modificaciones presupuestarias con cargo a recursos que en el año fiscal han sido transferidos mediante transferencias de partidas, salvo disposición normativa que autorice dicha modificación o autorice utilizar dichos recursos para otros fines. Ahora veremos las modificaciones presupuestarias y las nuevas metas. Las modificaciones presupuestarias a nivel institucional y nivel funcional programático conllevan a la disminución o incremento de las metas programadas en el presupuesto institucional o a la creación de nuevas metas presupuestarias. Los recursos financieros distintos a la fuente de financiamiento RO constituyen saldos de balance y son registrados financieramente cuando se determine su cuantía. Dichos recursos se podrán incorporar sujetándose a los límites máximos de incorporación que se aprueben mediante decreto supremo publicado hasta el 31 de enero y se destinan para financiar la creación o modificación de metas presupuestarias de la entidad que requieran mayor financiamiento dentro de los montos establecidos en la PCA, manteniéndose la finalidad para los cuales fueron asignados en el marco de las disposiciones legales vigentes. Los límites máximos podrán ser modificados mediante decreto supremo previa evaluación de cumplimiento de las reglas fiscales. Para la solicitud de modificación, la entidad debe presentar un oficio firmado por el titular del pliego acompañado del informe de la Oficina de Presupuesto que sustente lo siguiente. La entidad cuenta con una mayor recaudación, incluyendo los saldos de balance que supera el presupuesto y tiene la necesidad de financiar gastos adicionales. El monto solicitado debe superar el saldo por incorporar respecto al límite máximo. El monto solicitado no debe considerar conceptos no considerados en el límite máximo. Las incorporaciones en el presupuesto no debe superar su monto del límite máximo. Adicionalmente, para el caso de los gobiernos locales, para la presentación de las solicitudes de modificación, se debe considerar las pautas señaladas en el anexo 6 de la directiva. Los límites máximos para el caso del gobierno nacional y gobierno regional se modifican trimestralmente mediante decreto supremo previa evaluación del cumplimiento de las reglas fiscales de acuerdo al cuadro de plazos. Primer trimestre, hasta el 24 de marzo del año 2022. Segundo trimestre, hasta el 23 de junio del 2022. Tercer trimestre, hasta el 23 de septiembre del 2022. Cuarto trimestre, hasta el 16 de diciembre del 2022. Para el caso de los gobiernos locales, la modificación de los límites se efectúa sobre lo establecido en el numeral 50.2 del artículo 50 del Decreto Legislativo 1440,
tomando como sustento la información a la que se hace referencia en el anexo 6 de la directiva. Modificaciones presupuestarias en el nivel institucional por nivel de gobierno. Tenemos las modificaciones del gobierno nacional, se tramitan a través del MEF. Estas incorporaciones de mayores ingresos se realizan mediante resolución del titular del pliego. Copia de esta resolución, anexos y detalle de ingresos se presenta según cuadro de plazos a los organismos señalados en el numeral 31.4 del artículo 31 del Decreto Legislativo 1440. La incorporación de mayores ingresos distintos a fuentes de financiamientos, recursos ordinarios y recursos para operaciones oficiales de crédito se sujetan a los límites señalados en el artículo 50 del Decreto Legislativo 1440. Para el gobierno regional, estos mayores recursos autorizados en las fuentes de financiamiento RO por ley o decreto supremo se incorporan mediante resolución del gobernador. Las provenientes por fuentes de recursos de operaciones oficiales de crédito y donaciones se aprueban por acuerdo de consejo y es promulgado por el gobernador mediante resolución. Las incorporaciones de mayores ingresos distintos a fuentes de financiamiento, recursos ordinarios y recursos para operaciones oficiales de crédito se sujetan a los límites señalados en el artículo 50 del Decreto Legislativo 1440. Copia de estas resoluciones, anexos y detalles de ingresos se presentan según cuadro de plazos a los organismos señalados en el numeral 31.4 del artículo 31 del Decreto Legislativo 1440. En el caso del gobierno local, estos mayores recursos autorizados en las fuentes de financiamiento RO por ley o decreto supremo se incorporan mediante resolución de alcaldía. Las provenientes por fuentes, por recursos por operaciones oficiales de crédito y donaciones, se aprueban por acuerdo de consejo y es promulgado por el alcalde mediante resolución. Las incorporaciones de mayores ingresos distintos a fuentes de financiamiento, recursos ordinarios y recursos para operaciones oficiales de crédito se sujetan a los límites señalados en el artículo 50 del Decreto Legislativo 1440. Copia de las resoluciones, anexos, se remiten a la Oficina de Presupuesto de la Municipalidad Provincial a la cual se vinculan geográficamente en un plazo de 5 días calendarios. Ahora veamos las modificaciones presupuestales en el nivel funcional programático por niveles de gobierno. En el caso del gobierno nacional, estas habilitaciones y anulaciones entre unidades ejecutoras, el titular del pliego emite una resolución autoritativa. La Oficina de Presupuesto presenta copia y su anexo a la DGPP según plazos establecidos en la directiva. Para las habilitaciones y anulaciones dentro de la unidad ejecutora, las efectuadas en el mes respectivo se formalizan mediante una resolución del titular y se remiten a la DGPP en los plazos señalados en la directiva. Para el caso del gobierno regional, estas habilitaciones y anulaciones entre unidades ejecutoras, el titular del pliego emite una resolución autoritativa. La Oficina de Presupuesto presenta copia y su anexo a la DGPP según plazos establecidos en la directiva. Para las habilitaciones y anulaciones dentro de la unidad ejecutora, las efectuadas en el mes respectivo se formalizan mediante resolución del titular y se remite a la DGPP en los plazos señalados. Para el caso del gobierno local, estas deben formalizarse mensualmente dentro de los 10 días calendarios siguientes de vencido el mes mediante resolución de alcaldía y deben remitirse a la municipalidad provincial a la cual se vinculan geográficamente. Ahora veremos las disposiciones especiales para la ejecución presupuestaria de los gastos del personal activo, pensionista y CAS. Tenemos lo siguiente, las modificaciones en el nivel funcional programático. Las solicitudes que ingresen a la Dirección General de Presupuesto Público deben incluir los informes de la Oficina de Presupuesto del pliego, el cual debe elaborarse en coordinación con las unidades ejecutoras,
en los cuales deben registrar las proyecciones de gasto, identificando déficit y superávits a nivel de pliego, la unidad ejecutora, fuente de financiamiento y rubro, conforme a las fichas 1 y 2 del formato 21, modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático que se encuentran en el módulo de recolección de datos. Cuando las modificaciones presupuestarias involucren a los programas presupuestales en el marco de lo señalado en el inciso 4 del numeral 48.1 del artículo 48 del Decreto Legislativo 1440, se requiere que los pliegos registren la información conforme a las fichas 3 y 4 del formato 21. Y las modificaciones a nivel institucional. Aquí los recursos asignados para realizar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional para financiar pagos del personal activo y pensionista deben ser habilitados a los pliegos que ejecutarán dichos recursos de manera previa al inicio de la ejecución, para lo cual los pliegos habilitadores deben de considerar los plazos que supongan los procedimientos de aprobaciones de dichas modificaciones presupuestarias conforme lo autorizado en la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público o la norma con rango de ley correspondiente. A continuación veremos ahora las disposiciones especiales para la ejecución presupuestaria de los gastos de capital. En este punto tomaremos en cuenta lo siguiente. Las modificaciones presupuestales que autorice el financiamiento de inversiones en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones deben considerar que las inversiones habilitadas contribuyan al cierre de brechas de infraestructura y acceso de servicios públicos, cumplan con las normas técnicas y los criterios de priorización del sector correspondiente, se encuentren en el programa multianual de inversiones, estén viables o aprobadas, no cerradas, y cuenten con información registrada y actualizada en el formato 12B. Para el caso de los pliegos que se encuentren bajo el ámbito del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, o INVIERTE, y hayan considerado en sus presupuestos institucionales proyectos con denominaciones genéricas, una vez declaradas viables o aprobadas, dichas inversiones deberán efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático a fin de habilitar la inversión con su respectivo código único, el cual debe encontrarse registrado en el programa multianual de inversiones. En el caso de los gobiernos locales que aún no se hayan incorporado al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, la DGPP podrá solicitar información complementaria sobre los proyectos genéricos presupuestados. La liquidación del expediente técnico, la liquidación de obras y la liquidación de la supervisión de inversiones y otros gastos vinculados a las inversiones en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones se deben ejecutar con el Código Único de Inversiones. Para las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático en materia de inversiones y proyectos en el marco de la Ley 31.365, Ley de Presupuesto para el año fiscal 2022, los pliegos deben tener en cuenta lo dispuesto en los lineamientos aprobados en el anexo 2 de la presente directiva. Para la aplicación de lo regulado en el artículo 21 de la Ley de Presupuesto del año fiscal 2022, referido al financiamiento con cargo a los recursos del Fondo de Inversiones, los pliegos bajo su alcance deben de tener en cuenta lo dispuesto en los lineamientos aprobados en el anexo 3. Asimismo, para la aplicación de lo regulado en el artículo 22 de la Ley de Presupuesto del año 2022, referido al financiamiento con cargo a los recursos del Fondo para el Mantenimiento de Caminos Rurales, los pliegos bajo su alcance deben de tener en cuenta los lineamientos aprobados en el anexo 4 de la presente directiva. Los pliegos del Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobiernos locales
deben remitir trimestralmente sus proyecciones mensuales de ejecución del año 2022 por proyecto y fuente de financiamiento mediante el registro de las fichas, según el trimestre que corresponda del formato 19, proyección de ejecución de inversiones 2022, que se encuentra en el módulo de recolección de datos y sujetándose a los plazos establecidos. Los gobiernos locales, para la revisión trimestral de sus proyecciones mensuales de ejecución del año 2022, debe realizarse por los pliegos que cuentan con un PIA superior a 15 millones. Adicionalmente, para el caso solo del Gobierno Nacional y Gobierno Regional, los sectores y los pliegos respectivamente deben remitir a la Dirección General de Presupuesto Público el reporte de validación de datos de las fichas mediante un oficio de la Oficina de Presupuesto. En el marco de la 45ª disposición complementaria final de la Ley de Presupuesto 2022 a favor de las entidades del Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobiernos locales para financiar inversiones del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, los pliegos deben sustentar que las inversiones contribuyan al cierre de brechas de infraestructura y el acceso a servicios públicos estén viables o aprobadas, no cerradas, y cumplan con la normatividad técnica y los criterios de priorización del sector correspondiente y se encuentren en el programa multianual de inversiones. Ahora veremos las medidas complementarias para la ejecución presupuestaria. Pautas de aplicación rápida. Es importante tomar en cuenta los siguientes puntos y el área de presupuesto difundirlo a las áreas usuarias, siendo los siguientes. Dado el carácter financiero del presupuesto, el sector público solo procede la incorporación de recursos monetarios cuyos montos se registran en números enteros. La inclusión de nuevos proyectos, actividades, obras, acciones de inversión, entre otros, requieren previamente la correspondiente codificación por parte de la Dirección General de Presupuesto Público. Los documentos que la Dirección General de Presupuesto Público remite a los pliegos sujetos al ámbito del Sistema Nacional de Presupuesto constituyen actos de administración. Toda la información y documentos que presenten los pliegos en las fases de ejecución presupuestaria ante la Dirección General de Presupuesto Público tienen el carácter de declaración jurada y se sujetan a las responsabilidades y consecuencias legales correspondientes. La Dirección General de Presupuesto Público proporciona las codificaciones presupuestales de las finalidades asociadas a actividades y proyectos según correspondan. Durante el año fiscal 2022, las entidades del Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobiernos locales que realicen modificaciones presupuestarias relacionadas a lo dispuesto en el artículo 9 y 13 de la Ley de Presupuesto del 2022 deben registrar en el módulo de procesos presupuestarios del SIAP las respectivas notas modificatorias asociadas solo a dichas partidas o proyectos. Ahora veremos los registros en los sistemas SIAP, SEACE y SIGA-PPR. La unidad ejecutora del pliego del Gobierno Nacional y Gobierno Regional y la Oficina de Presupuesto de los Gobiernos locales para el registro de gasto en el SIAP deben realizar previamente el registro en el SEACE según corresponda y en el SIGA-MEF las unidades ejecutoras que cuenten con dicho sistema, bajo responsabilidad del titular del pliego. En el registro de la certificación del crédito presupuestario en el SIAP, las unidades ejecutoras de los pliegos deben de seleccionar las opciones adquisición Perú compras, adquisición SEACE u otros con el objetivo de vincular el certificado al SEACE y Perú compras de acuerdo a la opción seleccionada. La opción de otros indica que ese certificado no corresponde ni se vincula al SEACE ni Perú compras. Es responsabilidad de los pliegos que la actualización de los procedimientos o actos registrados en el SEACE que se encuentren directamente asociados a la gestión presupuestaria estén debidamente vinculados con el SIAP, SP. Una vez realizado el registro del contrato respectivo en el SEACE,
la entidad debe ingresar al módulo administrativo del SIAF y proceder a registrar el compromiso anual por el monto total de este para el año fiscal. Dicho compromiso debe estar vinculado y actualizado con la información consignada en el CAC de corresponder. Para las unidades ejecutoras que cuenten con el SIGA-MEF en la etapa de certificación del crédito presupuestario, deben utilizar la interfaz automática entre el SIGA-MEF y el SIAF, sin excepción y bajo responsabilidad del titular del pliego, cuyo procedimiento se encuentra detallado en los manuales del SIGA-MEF. Es responsabilidad de los pliegos que el registro en los diferentes sistemas que se encuentre actualizado de acuerdo a los plazos establecidos en la normatividad vigente y tenga un enfoque de mejora continua en relación a la calidad de la información registrada. Ahora veremos lo referente a las demandas adicionales de gasto. Las demandas adicionales de gasto no previstas en las leyes de presupuesto del sector público deben ser cubiertas por los presupuestos institucionales de la entidad. Los pliegos deben evaluar la atención progresiva, readecuando las prioridades de gasto de la entidad. Dicha readecuación es responsabilidad exclusiva del titular del pliego. En el caso de expedientes presentados al MEF solicitando la aprobación de transferencias de partidas o habilitaciones de la reserva de contingencia, en lo que se refiere al artículo 53 del Decreto Legislativo 1440, debe ser presentado en el caso del Gobierno Nacional por el titular del sector o secretario general y en el caso del Gobierno Regional y Gobierno Local por el titular del pliego. La solicitud debe de ir acompañada por el informe de la Oficina de Presupuesto que contenga como mínimo lo siguiente: el sustento de la no disponibilidad de recursos en el pliego. B. El sustento de por qué la demanda adicional no pudo ser prevista en el presupuesto del pliego. C. El sustento de la necesidad y prioridad de realizar el gasto, montos por específica de gasto, cronograma mensualizado de ejecución de los conceptos solicitados. D. Para el caso de inversiones del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, sustentar que éstas contribuyen al cierre de brechas, cumplen con los criterios de los sectores y se encuentran en el Programa Multianual de Inversiones y el formato 12B está actualizado para la revisión de la programación financiera. Por último, veremos los anexos de la Directiva para la Ejecución Presupuestaria. Estos son los nuevos anexos de la Directiva para la Ejecución Presupuestaria 2022, los cuales serán materia de los próximos webinars que se darán por este medio, siendo los siguientes. Tenemos el anexo 1, lineamientos para el registro, la modificación y la emisión de previsiones presupuestarias. El anexo 2, lineamientos sobre modificaciones presupuestarias para la ejecución del gasto de inversiones y en proyectos de las entidades públicas con cargo al presupuesto del sector público para el año fiscal 2022. Anexo 3, lineamientos para la aplicación del artículo 21 de la Ley de Presupuesto del año 2022. Anexo 4, lineamientos para la aplicación del artículo 22 de la Ley de Presupuesto del año fiscal 2022. Anexo 5, lineamientos para la aprobación y presentación del presupuesto del PIA del Gobierno Nacional, Regional y Local. Anexo 6, lineamientos para la presentación de solicitudes de modificaciones de los límites máximos de incorporación de mayores ingresos públicos establecidos para los gobiernos locales. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Lely, por tu presentación. A continuación pasaremos al bloque de preguntas para que nuestra expositora responda a las consultas realizadas por nuestros participantes. 1. ¿Cuál es el plazo para el canje de las previsiones presupuestales emitidas el año 2021? Muchas gracias por la pregunta, Marieli. Conforme lo establecido en el artículo 13 de la Directiva de Ejecución 002-2021-EF/5001, el responsable de la administración del presupuesto en la unidad ejecutora y la oficina de presupuesto o la que haga sus veces en el caso de los gobiernos locales
en coordinación con la Oficina de Administración del Pliego o la que haga sus veces, debe emitir bajo responsabilidad la certificación del crédito presupuestario respecto a las previsiones emitidas dentro de los primeros 30 días hábiles de los años fiscales subsiguientes y previo a la ejecución del gasto público en el año 2022. Dos, ¿cuáles son los requisitos para solicitar demanda adicional? Gracias por la pregunta. De acuerdo al numeral 37.2 del artículo 37 de la Directiva 002-2021, Directiva de Ejecución, los requisitos son: A. Sustento de la no disponibilidad de recursos en el pliego, el sustento de por qué la demanda adicional no pudo ser prevista en el presupuesto del pliego, sustento de la necesidad y prioridad de realizar el gasto, montos por específica de gasto, cronogramas mensualizados de ejecución de los conceptos solicitados, y para el caso de inversiones del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, sustentar que estas contribuyen al cierre de brechas, cumplen con los criterios de los sectores y se encuentran en el PMI y cuentan con el formato 12B para la revisión en la programación financiera. 3. ¿Es posible efectuar contratos de prestación de servicios sin la certificación presupuestal? Gracias por la pregunta, Marieli. No se puede suscribir ningún contrato de prestación de servicios sin previamente contar con los arreglos institucionales como el requerimiento del área usuario, estudio de mercado, entre otros, para la emisión de la certificación del crédito presupuestal, siendo este un requisito indispensable cada vez que se prevea realizar un gasto, suscribir un contrato o adquirir un compromiso. Asimismo, hay que recordar que en el marco del artículo 79 del Decreto Legislativo 1440, el incumplimiento de las disposiciones establecidas como las directivas y disposiciones complementarias emitidas por la Dirección General de Presupuesto Público da lugar a sanciones administrativas, civiles o penales a las que hubiese lugar. Gracias, Leslie, por responder a esta primera fase de preguntas. A continuación, nuevamente te cedo el paso para que nos expongas la parte teórica del caso práctico que se va a dar hoy día. Adelante. Ok. Muchas gracias a todos por sus preguntas. Ahora vamos a ver el caso práctico de las diferentes consultas que hemos estado recibiendo en todos estos días. Modificaciones presupuestales para la implementación, en este caso de la resolución directorial 020, ¿no? Vamos a ver el contenido de esta presentación, vamos a ver lo que está establecido en la segunda disposición complementaria transitoria de la Ley 31.365, Ley de Presupuesto para el año fiscal 2022, y la resolución directorial 020-2021-EF/5001. Siguiente, por favor. Vamos a ver lo que se ha establecido en esta segunda disposición complementaria transitoria de la Ley de Presupuesto 2022 y aquí establece que de producirse una modificación en las estimaciones de ingresos que determinen una variación en los recursos correspondientes a las fuentes de financiamiento, recursos determinados y recursos directamente recaudados, autorícese a las entidades públicas de las entidades del Gobierno Nacional, Gobierno Regional y gobiernos locales hasta el 31 de enero del 2022 para modificar sus presupuestos institucionales aprobados por las fuentes de financiamiento antes mencionadas. Siguiente, por favor. Para las fuentes de financiamiento, también nos indica que para RDR, la autorización solo se aplica para reducir su presupuesto institucional aprobado. Siguiente, por favor. Y para la fuente de financiamiento, recursos determinados provenientes de los conceptos incluidos en los índices de distribución que aprueba el Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección General de Presupuesto Público, las entidades públicas deben modificar su presupuesto institucional aprobado por los conceptos antes referidos conforme a los montos estimados de los recursos determinados para el presupuesto institucional de apertura correspondiente al año fiscal 2022, que son publicados hasta el 21 de diciembre mediante resolución directorial. Siguiente, por favor.
Asimismo, en los casos que fuera necesario una modificación en las estimaciones de los saldos de balance por las fuentes de financiamiento, recursos determinados, autorices al gobierno regional y gobiernos locales hasta el 31 de marzo del 2022 para reducir su presupuesto institucional aprobado respecto a los recursos correspondientes a saldos de balance por las fuentes de financiamiento, recursos determinados. Previa opinión favorable de la Dirección General de Presupuesto Público, las solicitudes de modificación deben presentarse hasta el 8 de marzo del 2022 a la DGPP. En este caso es lo que se ha estimado es como saldos de balance en la programación y la formulación y lo que ustedes tienen ya en su PIA 2022. Si ustedes consideran oportuno hacer estas modificaciones, presentan su solicitud hasta el 8 de marzo. Siguiente, por favor. Y ya con esta disposición complementaria transitoria de la Ley de Presupuesto 2022, salió publicado el 21 de diciembre la Resolución Directoral 020-2021-EF/5001, donde dispone publicar los montos estimados de los recursos determinados para el presupuesto institucional correspondiente al año fiscal 2022 para los pliegos respectivos, cuyos montos se detallan en los anexos de estimación de recursos determinados por los gobiernos regionales y locales que se consideran en el presupuesto del 2022. Siguiente, por favor. Estos anexos los vamos a encontrar en la página del Ministerio de Economía y Finanzas, se van a normatividad, se van en este caso buscan la resolución directoral 020 y van a encontrar los anexos. A su vez, si ustedes tuviesen dificultad para encontrar los montos o establecer cuántas las diferencias pueden coordinar con los especialistas de presupuestos de los Conectamef a nivel nacional, los cuales los pueden ayudar. Siguiente, por favor. Muchas gracias por su atención y seguramente nos volveremos a ver en otra oportunidad. Muchas gracias, Marieli, y a todo el equipo. Muchas gracias, Leslie, por tus presentaciones. Gracias a ti. Ahora continuaremos con el caso práctico y para ello doy la bienvenida a nuestro segundo expositor, Uber Zamora Fernández Prada, que es implantador CIAF de la Oficina General de Tecnologías de la Información del MEF. Buenas tardes, Uber. Adelante. Muchas gracias, Marieli, y buenas tardes con todos los presentes. Mi nombre es Uber Idelso Zamora Fernández Prada, implantador del Ministerio de Economía y Finanzas. A continuación, vamos a desarrollar la parte práctica en el módulo CIAF Web, Operaciones en Línea. Para iniciar esta presentación o esta capacitación, en primer lugar vamos a presentar el objetivo, luego la finalidad y por último el aplicativo en el CIAF Web Operaciones en Línea con la nueva funcionalidad en dicho aplicativo para los gobiernos locales, que es la priorización de las notas de tipo 2, créditos suplementarios. Iniciamos con el objetivo. El objetivo es, al finalizar la capacitación, los participantes conocerán los procedimientos para la elaboración de las notas de modificación presupuestaria en el tipo 002, créditos suplementarios, y tipo 007, reducción de marco. Ajustes en mérito a la resolución directoral 020-2021 EF/50.01, publicado el 21 de diciembre del año 2021, emitido por la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, así como las nuevas funcionalidades en la priorización de las notas de tipo 002 implementadas en el módulo presupuestal del CIAF Operaciones en Línea. La finalidad, siguiente por favor, instruir a los usuarios de las entidades públicas en los gobiernos locales sobre la implementación de las nuevas funcionalidades en el módulo Administrador de Usuario, módulo presupuestal y reportes del CIAF Operaciones en Línea para el año 2022. A continuación, vamos a presentar el aplicativo del CIAF Operaciones en Línea. Como ya todos conocemos, el primer paso cuando hay nuevas funcionalidades en el sistema, lo primero que tenemos que nosotros ver es los perfiles que tenemos que dar a los usuarios. Ya todos nosotros conocemos el aplicativo de operaciones en línea. Vamos a ingresar con el usuario y clave. Ingresamos el
Ingresamos la clave, el código CAPTCHA. Vamos a ingresar. Perfecto. La clave. El código CAPTCHA. Acá tenemos el módulo que ya todos conocemos de operaciones en línea. Vamos a seleccionar en primer lugar el administrador de usuario. ¿Por qué primero el administrador de usuario? Porque nosotros tenemos nuevas funcionalidades en el módulo de operaciones en línea en lo que es presupuesto pliegue. Vamos a seleccionar administrador de usuario, luego usuario, y vamos a poner la búsqueda, buscar. Como podemos ver, tenemos acá todos los usuarios que están registrados en este módulo para que puedan registrar los diferentes módulos que se encuentran en operaciones en línea. Vamos a seleccionar el usuario de contabilidad y vamos a desglosar hacia la parte inferior. Y acá tenemos todos los módulos, ¿no? El módulo de regularización, el módulo de instrumentos financieros, que es el MIF, el certificado de inversión, tenemos el módulo de administración de usuario, tenemos el módulo administrativo y tenemos el módulo presupuestal pliego. Nosotros vamos a trabajar en el módulo presupuestal pliego, por lo tanto vamos a seleccionar administrar opciones. Seleccionando administrar opciones, nosotros tenemos todas las diferentes opciones que podemos visualizar acá. Y tenemos acá la nueva funcionalidad que es la priorización de crédito suplementario, la cual se encuentra dentro de las modificaciones presupuestales. Le vamos a dar un check y también le vamos a dar un check en operaciones. De la misma manera, nos vamos a ir a reportes y también le vamos a dar un check en límites de ingresos y también en resumen de topes de ingresos, categoría de gastos. Hacemos esto justamente para que se nos muestre las opciones en el módulo, ¿no?, de presupuesto pliego. Guardamos y aceptamos, ¿no? Se registró las operaciones del módulo satisfactoriamente. Aceptamos. Y cerramos. De esta manera nosotros ya dimos los privilegios para poder visualizar dichas funciones. Vamos a cerrar y vamos a ingresar ahora al módulo pliego. La contraseña. El código CAPTCHA. Acá tenemos nosotros el módulo presupuestal pliego, ¿correcto? Entonces, vamos a ir a registros y acá tenemos nosotros para poder insertar nuestras notas de modificación. Como ya le dimos privilegio, nos va a aparecer ahora a nosotros también para poder nosotros hacer la priorización de los créditos suplementarios. Normalmente, cuando nosotros hacíamos una nota de modificación presupuestal, lo que hacíamos de tipo 02, ingresábamos la nota y luego automáticamente aprobábamos la nota de modificación presupuestaria para lo que es gobiernos locales. Ahora, a partir de la fecha, nosotros tenemos que hacer un paso adicional, ¿no? Primero hacer la nota modificatoria, luego recién priorizar la nota de crédito suplementario y posteriormente recién la aprobación de nota modificatoria. Con la resolución directoral 020 del año 2021, publicaron los montos, tanto para los gobiernos locales, indicando si es que tenían que hacer un incremento o una disminución. Correcto. Entonces, lo primero que vamos a ver acá, en un Excel, que he visto por conveniente hacer un cuadro comparativo de una entidad. En este cuadro comparativo nosotros tenemos el rubro, tenemos el PIA, tenemos la RD 020, tenemos la diferencia y por lo tanto vamos a ver los mayores ingresos o los menores ingresos. Correcto. En el rubro tenemos los clasificadores
tanto de canon minero, canon gasfitero, canon energético, canon pesquero, canon forestal, fondo común y regalías mineras. Para esta entidad, su PIA fue considerado con estos montos de 32.627.006 para esta entidad. Y mediante la resolución vamos a ver que ha habido disminuciones e incrementos. Por ejemplo, en canon minero, en el PIA fue considerado 15.384.111. Con la RD 020 ha bajado a 8.235.281, existiendo una diferencia de 7.148.830. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer una disminución del marco, ¿correcto? Igual, tenemos acá en el canon hidroenergético, tenía su PIA 538.198. Con la RD 020 ha subido a 811.954, teniendo una diferencia de 273.756. Por lo tanto, tenemos que registrar una nota modificatoria de un crédito suplementario aumentando el marco. ¿Por cuánto? Por 273.756. Con canon pesquero, en el canon pesquero sigue el mismo monto. O sea, es igual el monto tanto para el PIA y tanto para la RD 020. En lo que es fondo común, vemos que en el PIA tiene 6.074.183, por lo que ha aumentado a 6.630.929, teniendo una diferencia de 556.746. Por lo tanto, vamos a hacer un crédito suplementario de tipo 02 de incremento. Y lo que es regalías mineras, tenemos 10.587.358. Con la RD ha disminuido a 6.459.572, teniendo una diferencia de 4.172.786. Por lo que vamos a hacer menores ingresos, una nota de tipo 007, disminución de marco. Entonces, se les recomienda a las entidades de los gobiernos locales que mediante la resolución 020 puedan efectuar este tipo de análisis para que ellos puedan registrar sus notas si es de tipo 002 o es de tipo 007, dependiendo de las diferencias. Estoy poniendo acá un cuadrito de referencia, y ya lo vamos a ver más adelante en el aplicativo. Cuando se quiere aprobar la nota de modificación, nos va a salir esta nota informativa, donde nos dice acá que, por ejemplo, el dispositivo legal RD 020 fondo común se necesita hacer un incremento por el saldo de 556.000, lo cual lo estamos verificando en este Excel. Igual, ¿no? Según la RD 020, a través del canon también necesita un incremento de 273.756, la cual lo estamos viendo acá. Y también tenemos una disminución, una reducción de marco del canon por 11.276.616, lo cual vemos acá, ¿no? Que la reducción es por canon minero y regalías mineras. Y el incremento es por fondo común y por canon hidroenergético. Entonces se les recomienda que elaboren este tipo de cuadrito. Vamos a pasar ya al aplicativo para registrar la nota modificatoria, ¿no? Acá tenemos en el aplicativo, en modificación presupuestal, notas modificatorias presupuestales. Como podemos ver, acá tenemos el año, el mes, la nota, el estado, el nombre de la entidad, el tipo de modificación y el rubro. Para nuestro caso vamos a poner nuevo. Vamos a registrar el tipo 200 crédito suplementario porque necesitamos incrementar marco. Y vamos a seleccionar el rubro 007, Fondo de Compensación Municipal. Y acá tenemos el dispositivo legal. Vamos a hacer clic y vamos a seleccionar en este caso la RD 020 Fondo Común Incremento. En tipo de ingreso, vamos a seleccionar flujo de ingresos, porque no es saldo de balanza. ¿Correcto? En justificación, vamos a poner acá incremento, por ejemplo, incremento.
según RD 020-2021. Rubro 07. El mes, enero, la fecha, el día de hoy, y acá, excepción del límite, vamos a seleccionar no aplica. Con esta opción vamos a ver los límites que pone la Dirección General de Presupuesto Público para esta entidad. Vamos a seleccionar ingresos y vamos a poner agregar. Sale el rubro Foncomún. Vamos a seleccionar la genérica y vamos a poner buscar. Como podemos ver, acá ya tenemos el clasificador nosotros de ingresos y el marco que ha sido el PIA. Vamos a seleccionar y vamos a poner aceptar. Luego de esto nos aparece este recuadro donde nosotros podemos registrar el monto adicional del rubro Foncomún. Nosotros teníamos el monto de, según nuestro Excel, de 556.746. Insertamos dicho monto y ponemos en gasto y vamos a agregar a qué metas vamos a distribuir este ingreso. Porque como ustedes saben, los ingresos tienen que ser igual a los gastos. En este caso vamos a seleccionar, nos visualiza todas las metas que tenemos en el rubro 07. Vamos a seleccionar la meta gerencia de recursos materiales. Vamos a seleccionar la genérica bienes y servicios y vamos a poner buscar. Correcto. Ahora vamos a poner los montos en dicho, vamos a poner solamente en este clasificador, en la 23, 27, 11, 99. Seleccionamos y ponemos aceptar. Y vamos a poner el monto de 556.740. ¿Cuál tiene que ser igual al ingreso? Correcto. Como podemos ver acá, hemos seleccionado, no se vayan a olvidar, por favor, de seleccionar el dispositivo legal. ¿Ya? Y el tipo de ingreso que es flujo de ingresos y la excepción límite, la 99. Vamos a grabar y nos sale el mensaje. ¿Está seguro de grabar los datos de la nota modificatoria presupuestal? Aceptamos. La nota modificatoria se grabó con éxito. Aceptamos. Ahora vamos a buscar dicha nota, la cual es la nota 05, incremento según RD 020. Está en estado pendiente, por lo que nosotros tenemos acá la opción de modificar dicha nota, ¿no? Podemos modificar el monto, podemos modificar la justificación si es que nos hemos equivocado en algo. Tenemos la opción de descartar y tenemos la opción de confirmar. Para nuestro ejemplo, vamos a confirmar. ¿Está seguro de confirmar la nota modificatoria? Aceptamos. Nota modificatoria ha sido enviada con éxito. Y podemos ver que nosotros en el estado tenemos verificado, pendiente. Esto es lo que hacemos normalmente en una nota de crédito suplementario, ¿no? Hasta ahorita. Y lo que hacíamos era aprobar la nota inmediatamente. Vamos a ver qué pasa cuando aprobamos la nota ahora, que es el paso normal que hace el gobierno local. Nos sale esta nota informativa, que ya lo hemos presentado en el Excel, ¿no? Nos dice que dispositivo legal RD 020 necesita con Foncomún hacer un incremento de 556.746. Igual con Cano, un incremento, y también igual con Cano, una reducción. Vamos a poner aceptar y vamos a poner buscar. Tenemos la nota 05, la cual lo hemos registrado. Vamos a seleccionar la nota y vamos a poner aprobarla. Al momento de aprobar, ahora nos va a emitir este mensaje. Nota de crédito suplementario debe ser priorizado. Cada vez que nosotros hagamos una nota de crédito presupuestario, previamente debe ser priorizado.
es lo que nosotros hemos dado en el administrador de usuario, los perfiles. Entonces, a partir de la fecha, los gobiernos locales, cuando les salga este mensaje, van a tener que primero hacer las notas de crédito suplementario, debe ser priorizada. Tienen que priorizar primero las notas. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es ir a la priorización, que tenemos acá, priorización de crédito suplementario. Acá en las notas de crédito presupuestario, como podemos ver, muestra el año, el mes, el tipo de ingreso, el estado de la priorización, la entidad, el rubro, el estado de nota. En la parte inferior nos va a mostrar a nosotros el control del límite de ingresos y el control del límite de gastos. Este control del límite de ingresos y límite de gastos va a ser cargado por la Dirección General de Presupuesto Público, ¿no? Una vez que emita su informe, hasta el 31 de enero del presente año. Entonces, cuando ya esté cargado, a estas entidades que seleccione la Dirección General de Presupuesto Público, se les va a mostrar el límite de gasto y límite de ingreso, que solamente van a poder ellos registrar sus créditos suplementarios hasta dichos montos. En nuestro caso, vamos a poner buscar. Está cargando y ya tenemos la nota 05, como ustedes pueden ver. Verificado pendiente. Vamos a seleccionar la priorización. ¿Está seguro de priorizar la nota? Sí. Aceptamos. La priorización de la nota fue autorizada exitosamente. Aceptamos y vemos que el estado cambió a autorizado. Correcto. Una vez que está autorizado, ya nosotros podemos hacer la aprobación de la nota modificatoria presupuestaria. Ingresamos. Nos sigue saliendo el mensaje informativo. Vamos a poner buscar. Seleccionamos nuestra nota 5. Y seleccionamos y vamos a aprobar la nota. Y al momento de aprobar, ya nos sale esta pantalla. Ya no nos sale que se tiene que priorizar. ¿Correcto? Entonces el paso es primero priorizar las notas, ¿no? De crédito suplementario, solo de crédito suplementario. Vamos a escoger el documento de la resolución de alcaldía y vamos a poner, por ejemplo, 002 o 4 en este caso. 22-MD ya de prueba. La fecha del documento de hoy día y vamos a grabar. ¿Se graba buscando? Aceptamos. Se realizó la operación satisfactoriamente. Como hemos podido ver, nosotros ya tenemos aprobado la nota 005. De esta manera es el registro de las notas de crédito suplementario para la RD 020 del año 2021. Lo más importante es tener su Excel, como ustedes podrán ver. Ahora, a continuación vamos a registrar una nota de tipo 007 de disminución de marco. Igual, hacemos clic en nota de modificación presupuestal, seleccionamos nuevo. Y acá vamos a seleccionar nosotros la nota 0007, ¿no? 007, reducción de marco. El rubro, 18, y la justificación. Reducción de marco, podríamos hacer, reducción de marco. RD 020-2021. Rubro 18. Vamos a seleccionar el mes y la fecha. Si vemos acá no estamos seleccionando el dispositivo legal, lo cual falta actualizar en el aplicativo. Aproximadamente este 17 de este mes ya va a empezar a aparecer el dispositivo legal. Como la RD 020, ¿no? La RD 020 del año 2021, indica que se puede hacer estas modificaciones hasta el 31 de enero
Entonces, las entidades tienen hasta esa fecha para registrar. Podrían esperar que el módulo, el 17 de enero, estaría actualizado y podrían ustedes seleccionar directamente el dispositivo legal para que no tengan ningún inconveniente. Para las entidades que ya han registrado este tipo de nota 007 o necesitan registrar la nota 007, pueden registrarlo, pero a partir del día 17 de este mes tendrían que hacer la modificación de esta nota incorporando el dispositivo legal. ¿Correcto? Nosotros vamos a registrar la nota, vamos a poner acá ingresos y vamos a poner agregar, por lo que nos va a mostrar todos los clasificadores de K, ¿no? Todos los clasificadores que nosotros tenemos y el marco disponible. Como estamos haciendo nosotros una disminución, según la RD 020, vamos a seleccionar la 141413, que es canon minero, y vamos a seleccionar la 141421, regalías. Vamos a poner aceptar, y como indicaba nuestro cuadrito, ¿en cuánto va a ser la disminución? Acá tenemos 4.127.786. Y en canon minero tenemos 7.148.830. Haciendo un total de 11.276.616. Es el monto que hemos hecho previo nosotros a nuestro análisis con el Excel, con el PIA y con la RD 020. Ahora vamos a ir a los gastos, ya registramos el ingreso, la disminución, y vamos a ir a ver las metas en las cuales vamos a disminuir dicho marco. Vamos a poner agregar. Y acá en esta opción vamos a seleccionar nosotros las metas. Por ejemplo, la meta 15, mejoramiento del complejo deportivo. Vamos a seleccionar el clasificador y la genérica y vamos a poner buscar. Vamos a seleccionar la meta 15. Vamos a aceptar. Vamos a agregar también otra meta. La meta 20, por ejemplo. Vamos a seleccionar el clasificador. Vamos a poner aceptar. Como podemos ver, ¿no? Acá vamos a seleccionar, por ejemplo, la meta 31. Como podemos ver, estamos seleccionando varias metas para el ejemplo, porque no alcanza el marco, ¿no? A disminuir. Aceptar. Y por último, vamos a agregar una meta más. La meta 32. ¿No? Mejoramiento de transmisibilidad. Entonces, seleccionar el clasificador. Y vamos a poner aceptar. De esta manera, ya nosotros vamos a poder registrar los montos a disminuir. En la meta 15 vamos a disminuir el total, para nuestro ejemplo. En la meta 20 también vamos a disminuir el total. Meta 31, de la misma manera, vamos a disminuir el total. En la meta 32, acá tenemos la meta 32, vamos a disminuir 3.208.000. Al marco. A ver, vamos a ver un ratito. $2.000.000, $4.000.000. Acá tenemos nosotros $3.900.208.
Tenemos los 11.276.616, ¿correcto? Que es el mismo monto que tenemos en el ingreso. Vamos a guardar. ¿Está seguro de grabar? Aceptamos. La nota modificatoria se grabó con éxito. Vamos a poner buscar. Y tenemos ya la nota 006. ¿Correcto? Entonces esta nota 006 también nosotros lo podemos modificar, lo podemos descartar o lo que vamos a hacer es confirmar. Para nuestro ejemplo vamos a confirmar. ¿Está seguro de confirmar? Aceptamos. Y hemos confirmado la nota. Ahora, solamente para las notas de tipo 002 se tiene que hacer la priorización. En este caso, nosotros estamos haciendo una nota de 007, disminución de marco, por lo tanto, vamos a ir directo a la aprobación de la nota, ¿no? Si nosotros nos damos cuenta, el módulo informativo, que es este, ya no aparece Foncomún, porque Foncomún hicimos nosotros el incremento, ¿no? Solamente está apareciendo el incremento del rubro 18, Cano, y también la reducción del rubro 18, Cano, la cual lo estamos elaborando en estos momentos. Vamos a poner aceptar y vamos a poner buscar. Tenemos la nota 006 con el monto, el tipo 007, el monto, la fecha y el estado. Verificación pendiente. Seleccionamos la nota y aprobamos la nota, ¿no? Vamos a aprobar la nota, seleccionamos el documento, resolución de alcaldía, el número de documento, 005-2022, MD, de prueba, /A. Y vamos a seleccionar la fecha. Y vamos a grabar. ¿Desea grabar sus cambios? Aceptamos. Se realizó la operación exitosamente. Entonces ya tenemos la nota aprobada número 06 de reducción de marco. De esta manera, las entidades tienen que registrar sus notas tanto de tipo 002 o 007, dependiendo qué es lo que muestre los montos la RD 020. ¿Correcto? Entonces, vamos a ingresar a aprobación de notas solamente para ver. ¿Correcto? Vamos a poner buscar y ya tenemos las dos notas aprobadas, tanto de tipo 2 y de tipo 7. Como les vuelvo a repetir, de esta manera las entidades de gobiernos locales van a tener que registrar sus notas. Ahora, vamos a ver los reportes. En esta entidad de prueba no está activo los reportes. Vamos a ingresar a una entidad que sí está activo, el usuario y la contraseña. Código CAPTCHA, ingresamos. Vamos a seleccionar presupuestal pliego, registros, reportes, modificación presupuestal, y acá vamos a tener los reportes, ¿no? El límite de ingreso, el límite de gasto, el resumen por tipo de ingreso categoría y el resumen por las notas de modificatoria de ingreso. ¿Correcto? Entonces, por ejemplo, vamos a ver teoría de gasto. Y acá a nosotros nos va a aparecer, ¿no? Una vez que tengamos información, todo lo que nosotros hemos registrado en lo que son la priorización de las notas modificatorias. ¿Correcto? Entonces, de esta manera nosotros podemos ver todos los reportes. ¿Ya? Tenemos para seleccionar el año, la entidad y el formato. Solamente vamos a poner imprimir para que nos muestre los formatos. En esta data no tenemos información, por lo que no nos muestra nada. De esa manera nosotros podemos ver los reportes una vez que hayamos registrado todos los datos en dicha entidad.
Esto sería toda la exposición. Muchísimas gracias. Si hay alguna pregunta o consulta. Gracias, Huber, por tu presentación. A continuación pasaremos al siguiente bloque de preguntas, donde nuestro expositor va a responder las consultas planteadas por nuestros participantes. ¿Se pueden anular o modificar las notas de priorización de tipo 002 créditos suplementarios? Gracias por la pregunta. Las notas de priorización de tipo 02 solo se eliminan o desaparecen cuando se descartan, rechazan o anulan las respectivas notas de modificación presupuestaria. Por lo tanto, tampoco es posible su modificación. Se tiene que primero anular las notas de crédito suplementario de tipo 2 para que pueda desaparecer. ¿Qué pasa si no se ha vinculado el dispositivo legal en la nota de modificación presupuestaria tipo 002 o tipo 007 del CIAF Operaciones en Línea, módulo de presupuesto? Gracias por la pregunta. Como ya les comentaba, cuando no se ha puesto el dispositivo legal, si no se ha vinculado el dispositivo legal de manera oportuna, se puede realizar también posterior a su incorporación en el submódulo modificación presupuestal, en la opción nota modificatoria presupuestal, en acciones, en modificar nota de aprobación, y se puede modificar el dispositivo legal en dice y debe decir. De esa manera nosotros podemos regularizar el dispositivo legal. Gracias, Huber. Agradecemos a Leslie, especialista en presupuesto público, y a Huber, implantador CIAF de la Oficina General de Tecnologías de la Información, por su participación en el presente evento. Con ello, hemos llegado al final de esta capacitación virtual. Les recordamos que para consultas adicionales pueden comunicarse con los sectoristas de la Dirección General de Presupuesto Público o con los especialistas de presupuesto público de la sede Conectames más cercana a su localidad. El directorio con estos contactos lo pueden encontrar en los enlaces que hemos colocado en el chat del evento. Asimismo, les recordamos que podrán ver el video de esta y todas las capacitaciones virtuales de la Dirección General de Presupuesto Público a través del canal del YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Muchas gracias por su participación. Que tengan buenas tardes.